El presidente estadounidense Joe Biden ha decidido mandar una carta a los estadounidenses explicándoles lo que está sucediendo en Oriente Medio. Esta sería una buena estrategia si no tuviésemos en cuenta que, precisamente, en esta carta lo que se dice son dos versiones distintas del conflicto entre Israel y Hamás. Y es que si eres de un lado pro-palestino o de un lado pro-Israel, Joe Biden te envía una carta totalmente diferente. La propia NBC News acaba de titular así, como hemos comentado, que Joe Biden envía cartas o en este caso diferentes posiciones con respecto al conflicto en Oriente Medio según lo que esté necesitando escuchar el votante. Esto, según dice el artículo, es la estrategia de la Casa Blanca para enviar pues un mensaje diametralmente opuesto a los votantes de acuerdo pues si tienen una postura más favorable sobre Palestina o sobre Israel. Y en las últimas semanas no han sido pocos los analistas que han llamado la atención sobre la actitud del gobierno de Estados Unidos de enviar un mensaje doble y también contradictorio con respecto a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Mientras por un lado el presidente Joe Biden habla del derecho de Israel a defenderse y su administración aumenta el envío de armas y municiones a Tel Aviv y que lo ha hecho de manera silenciosa e incluso con envíos diarios, y lo hemos comentado en anteriores videos, varios de sus funcionarios lamentan el alto número de civiles palestinos que han terminado falleciendo en este escenario, y la mayoría, como hemos comentado, son niños. Y sí, en este caso lo que está pasando es que esto sugeriría, por ejemplo, que las próximas ayudas financieras están atadas a un requisito de ceñirse a las normas internacionales que regulan incluso los conflictos bélicos. Ahora, la propia división informativa de la señal estadounidense NBC encontró la mayor prueba de esta estrategia, exhibiendo un artículo de las diferentes cartas que la Casa Blanca envía a los ciudadanos estadounidenses según la visión que tienen ellos mismos del conflicto. Si bien enviar misivas es una práctica propagandística habitual del gobierno de Estados Unidos con respecto a los temas que están en la agenda, este artículo señala que no es común que el contenido difiera dramáticamente según el destinatario. Y sí, mientras en una misiva se destaca el apoyo de Joe Biden a Israel contra el puro mal del terrorismo de Hamás, la otra se enfoca en el trabajo de su gobierno para proteger, escuchen bien esto, a los civiles en Gaza. Sí, en este caso, lo que se dice es que el pueblo de Israel vivió un momento de pura maldad, que surgió pues recuerdos horribles y presentó el día más mortífero de los judíos desde el Holocausto. Esto lo escribe Biden, pero también se añade que Estados Unidos apoya a Israel. Sin embargo, en la carta dirigida a los ciudadanos árabes estadounidenses o que simpatizan con la causa palestina, el presidente Biden dice que si bien hay que condenar siempre el terrorismo, jamás no representa a los palestinos y por ello lloran a los muchos palestinos inocentes que han sido asesinados. Sí, así como lo escuchan, el artículo señala que esta estrategia refleja la cuerda floja política que Biden está tratando de navegar, mientras los elementos pro-israelíes y pro-palestinos de su propia coalición empiezan pues a buscar conseguir votantes de cualquiera de los lados por el conflicto que se está viviendo en Oriente Medio. Y sí, a menos de un año de las elecciones presidenciales y con Donald Trump de favorito a ser el candidato republicano y también liderando las encuestas, la situación se ha convertido en un grave problema político para Biden, que han decidido abordarlo de esta manera tan preocupante o tan curiosa. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, que diferentes organismos han salido al frente a criticar lo que está sucediendo precisamente en las acciones de Israel, pues se demuestra que el propio Joe Biden no tiene otra estrategia más que sencillamente mandar mensajes incluso diferentes, aunque claro, algunos han salido al frente a decir que estos en realidad sí tienen, por así decirlo, cierta situación de cooperación entre ellos, es decir, que puedes decir que se condena lo que pasa en Hamás y están apoyando a Israel, mientras también puedes decir que estás apoyando a Palestina. Pero el problema no es este, sino que el mensaje que se le manda a cada uno de las personas o de los destinatarios no es el mismo, sino que se le manda un mensaje diferente según su postura y según obviamente las situaciones subjetivas de cada destinatario. El canciller alemán Olaf Scholz ha declarado que, él tiene previsto reanudar, en este caso, el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien no ha tenido conversaciones directas desde el 2022. El mismo canciller ha hecho esta declaración en una reunión con la población cerca de la ciudad de Potsdam. Sin indicar una fecha exacta para reanudar el diálogo, ha empezado a sentar las bases de lo que sería intentar
reafirmar o volver pues a llegar a situaciones de relaciones comerciales con la propia administración de Vladimir Putin, a pesar de que ha sido duramente criticado por Estados Unidos, por la Unión Europea y por varios países de Occidente, como por ejemplo el propio Canadá. El propio canciller alemán entonces está comentando que, oye, se podría tener un contacto después del último que se tuvo, que al menos fue telefónico, el 2 de diciembre del 2022. Durante este diálogo que se tuvo en aquel momento, Putin explicó detalladamente los objetivos fundamentales de Rusia en relación a la operación militar que se está tomando en territorio ucraniano e instó a Alemania a reconsiderar su enfoque del conflicto. Es decir, que el propio presidente ruso Vladimir Putin le había dicho al canciller alemán Olaf Scholz por qué lo estaba haciendo y que debería tomar en cuenta cuál sería la postura de la administración alemana en este escenario. Pero entonces, si fue tan directo el presidente ruso Vladimir Putin y se rompieron relaciones entre comillas porque no hubo algún tipo de acercamiento después, ¿por qué ahora aparece Olaf Scholz, tomando en cuenta lo que dijeron la última vez que hablaron, a decir que, bueno, ha llegado el momento de sentarse a negociar con Rusia? Recordemos que no hace mucho salió una información por parte de medios del propio Occidente donde las empresas de Francia estaban trabajando con la administración de Vladimir Putin y no estaban retirando o tomando algún tipo de medida gracias a las sanciones. Al contrario, se estaban saltando todas las sanciones y estaban apoyando o trabajando con el Kremlin. De hecho, después el presidente francés Emmanuel Macron recibió una invitación por parte de Vladimir Putin para que, ¿qué tal si presenta su solicitud para unirse al grupo de los BRICS? Y sí, en este momento estamos en un escenario bastante curioso, en el cual las diferentes administraciones europeas empiezan a buscar a Rusia. Pero hablando de Europa, también debemos comentar lo que está sucediendo en algunos países cercanos o que incluso en un pasado o de momento todavía tienen intención de unirse a la Unión Europea, como es el caso de Turquía. Y es que en este momento las relaciones exteriores de Turquía acaban de condenar el ataque de Israel contra una escuela en Gaza. Esto ya está demostrando que la propia administración de Recep Tayyip Erdogan está bastante en contra de lo que está haciendo el propio Benjamín Netanyahu, en una situación en la cual incluso los han llamado terroristas y han roto relaciones con el gobierno de Israel. Y en este momento entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía ha condenado el ataque contra la escuela Al Fakura, que ya hemos comentado en anteriores videos. Más temprano, el canal de televisión Al Jazeera había informado pues lastimosamente que unas 200 personas perdieron la vida por este ataque israelí. Y claro, evidentemente, si estamos hablando de escuelas, es obvio quiénes han sido los principales afectados. Y sí, en este caso, lo que ha hecho la propia administración turca es salir al frente a decir que condenan enérgicamente el ataque israelí contra la escuela Al Fakura, que curiosamente, y esto hay que tomarlo en cuenta también, es administrada por la ONU. Es decir, esta no era una escuela del grupo Hamas, una escuela de los palestinos donde se sembraba el odio. O sea, el argumento aquí se desbarata solo diciendo que es administrada por la Organización de las Naciones Unidas. Y sí, en este momento lo que ha dicho la propia administración de Recep Tayyip Erdogan es que esto demuestra la forma en la que está operando la propia administración de Israel. Además, según señala el propio ministerio, este ataque es una prueba más de que Israel está atacando despiadadamente y, en este caso, sin ningún tipo de medida, a los civiles, especialmente a los niños en la franja de Gaza. Y es que la postura de la oficina diplomática subraya que el número de mujeres y niños que han sido afectados a manos de Israel en Gaza durante las últimas 5 semanas es una vergüenza para la humanidad. En este caso, la Cancillería también ha pedido un alto al fuego inmediato e instó a todos los miembros de la comunidad internacional a que tomen las medidas necesarias, básicamente a que tengan una respuesta sobre Israel precisamente por lo que está pasando. Obviamente la respuesta no ha llegado de momento y algunos países, sobre todo de Oriente Medio, han empezado a criticar de manera más feroz lo que está sucediendo o lo que está haciendo la administración en Israel, pero de momento tampoco hay un posicionamiento claro de los países de Occidente. Y en este caso, como hemos comentado en anteriores videos, la administración estadounidense sencillamente guarda silencio, porque aparentemente la estrategia ahora es no hablar de lo que está pasando en Israel, a pesar de que es algo evidente. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario o que compartas esta publicación nos ayuda a que esta llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.